Ahí está. Que es un tema bastante sencillo, ¿sí? No es muy complicado de entender. Vamos a trabajar con lo que serían los linking words, ¿sí? O en español son palabras que se les denominan conectores, ¿sí? Y bueno, se llaman así básicamente porque conectan, unen ideas, palabras, frases, y ahora vamos a ver. Asimismo, los conectores se clasifican en distintos tipos, ahora vamos a ver bien las diferentes clasificaciones, según la función que cumplan, ¿sí? Bueno, a ver, empecemos un poquito con la función de todas estas palabras, de todos estos conectores. Puede ser una palabra o más de una palabra, a veces es una frase, que justamente unen palabras, frases u oraciones entre sí. A ver, les comparto diferentes ejemplos para que podamos visualizar esto. Por ejemplo, el conector más común, ¿sí? Es el AND, ¿no? El y. Entonces yo con el AND puedo unir, por ejemplo, palabras. Puedo decir, por ejemplo, Tom and Peter are brothers. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos tontos, pero para que se entienda bien esta idea. Acá el conector AND está uniendo estas dos palabras en este caso, ¿sí? Tom y Peter. En algunos casos también unen frases. Por ejemplo, on weekends, los fines de semana, we go cycling and eat out, supongamos. Sí, también. Entonces digo, los fines de semana salimos a andar en bici y a comer afuera. Entonces, este and, ¿sí? Está conectando frases en este caso, ¿sí? Estas dos frases. Frases, ¿por qué? Porque es más de una palabra, básicamente. Es eso, ¿sí? Una frase es más de una palabra. Está conectado a estas dos actividades en este caso, ¿sí? Y finalmente podemos utilizar el and para unir oraciones, ¿sí? Dos oraciones que podrían estar separadas por un punto, pero decidimos unirlas con un conector para mejorar la fluidez del texto, ¿sí? Para que no quede tan segmentado. Entonces yo, por ejemplo, podría tener, digo, John is a doctor, Julian is a teacher, supongamos, ¿sí? Juan es doctor, Julián es profesor o maestro. Bueno, estas son dos oraciones separadas, ¿no? Por un punto. Pero si yo quiero darle como más ritmo al texto y que no quede tan cortado, puedo decir John is a doctor and Julian is a teacher. ¿Sí? Y con eso genero una oración un poquito más compleja, con un poco más de sentido, de cohesión también, ¿sí? Entonces, este and me estaría uniendo dos ideas que podrían ser dos oraciones separadas, ¿sí? Por eso decimos que unen palabras, frases u oraciones. Bien, los conectores asimismo también marcan una determinada relación entre los conceptos o la información que incluye el texto. O sea, las palabras, las frases o las oraciones que unen estos conectores están relacionadas de alguna manera, ¿sí? A través del conector. Según la manera en que el conector relaciona esas ideas, es que lo vamos a clasificar en los distintos tipos de conectores que hay, ¿sí? Que ya vamos a llegar a eso. Pero, entonces, la función o la relación que determina el conector entre las ideas o conceptos que une, las palabras, las frases y demás, digamos, va a servir para que clasifiquemos los conectores en diferentes tipos. Y también para que nos demos una idea de la idea general del texto, ¿sí? Son elementos de coherencia, justamente porque esta relación, ¿sí? Le da coherencia al texto. Y deja de ser, como vimos recién, un segmento de ideas separadas sin relación una con la otra. Bueno, acá como les decía, a veces son una sola palabra, como el and, a veces son dos o más palabras, ¿sí? Y no siempre, a veces inclusive están una al lado de la otra.
Un caso muy típico es este, not only but also, que significa no solo, sino que también. Este punto suspensivo me indica que yo ahí tengo que poner una idea, ¿sí? No, esto no puede estar todo junto. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, not only do they research at the lab, but also they test their results, supongamos. También una oración así al azar, pero para que entiendan cómo se forma este not only but also. Vamos a decir, no solo investigan en el laboratorio, todo esto sería lo que va acá en los puntos suspensivos, y acá sigue el conector, sino que también, y acá asume la otra idea. ¿Sí? Son dos ideas que podrían estar separadas. They research at the lab, punto. They test the results. Pero las uno con este conector. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, para poder estudiar los conectores, la idea no es que nos aprendamos todos los conectores de memoria, ¿sí? O sea, hay que leerlos y todo, pero no es un listado un poco largo, entonces no es necesario que nos sepamos todo de memoria. Sino que, más que nada, mejor nos preguntamos qué relación hay entre estos dos conceptos que el conector está uniendo, ¿sí? Y después vamos a ver qué palabras o frases en inglés se usan para expresar esa relación y cuál es su equivalente en nuestro idioma. ¿Sí? Preferimos que sepan encontrarle la relación al conector, no tanto que sepan encontrar conectores, ¿sí? Sino que sepan decir, bueno, este es un conector de causa, por ejemplo, o ¿sí? Que lo puedan clasificar, ¿sí? En las diferentes funciones que ahora vamos a ver. Bien. Bueno, quiero saber si hasta acá venimos bien o si hay alguna consulta. ¿Sí? Hasta ahora, recordamos, se llaman conectores porque conectan, unen, ¿sí? Justamente. Pueden unir palabras, frases o oraciones. A veces es una palabra, a veces es una frase, a veces inclusive esa frase no está toda junta, ¿sí? Y según la relación que establezcan entre las ideas que unen, los vamos a clasificar en diferentes tipos. La gracia es que ustedes sepan identificar esa relación, más que encontrarme conectores, ¿sí? Sobre todo en el parcial. Bueno, a ver. Esto también lo explicamos para que ustedes puedan entender, digamos, cómo se dividen los conectores, cómo se pueden llegar a dividir, pero no se los vamos a pedir tanto, no les vamos a preguntar qué es un conector coordinante o si este conector es coordinante o subordinante, ¿sí? Pero bueno, digamos, para entender esta idea, los conectores se van a dividir en coordinantes y subordinantes. Los conectores coordinantes conectan o unen elementos que tienen una misma función gramatical o nivel sintáctico. Por ejemplo, dos sustantivos, dos adjetivos, dos oraciones. Todos los ejemplos que yo les di hoy con and, ¿sí? Tom and Peter. We go cycling and eat out. John is a doctor and Julian is a teacher. El and es un conector coordinante, ¿sí? Porque está uniendo dos palabras que son iguales. Dos sustantivos, Tom and Peter, dos verbos, go cycling, eat out, dos oraciones, ¿sí? O dos adjetivos, no sé, por ejemplo, she is beautiful and intelligent, supongamos, es linda y inteligente, ¿sí? E inteligente. En ese caso está uniendo dos adjetivos. Los subordinantes lo que hacen es conectar, generalmente estos conectan oraciones, ideas, y conectan una idea que es menos importante. ¿Sí? Vamos a decir que es una idea dependiente. ¿De quién depende? De la oración principal, que va a ser la independiente. Pongamos un ejemplo. A ver. Although you, let's see, don't
have to memorize the linking words. You have to identify them. Bueno, este es el ejemplo que yo les di. Vamos a ponerlo por acá. Bien. Esto es lo que yo les estaba diciendo hoy, ¿no? Que no es necesario que se memoricen los conectores, pero sí que los puedan identificar o que identifiquen la relación que cumple. Entonces, yo acá tengo un conector que es although, ¿sí? Que significa aunque. Es un conector de contraste, porque une diferentes ideas diferentes. Entonces, yo les digo, aunque no tenés que memorizarte los conectores, tenés que identificarlos, supongamos, ¿no? Entonces, este although está uniendo estas dos ideas. Hasta la coma y acá está la otra idea, ¿sí? Esta idea, la que está sola, que no tiene conector, vamos a decir que es la oración principal. Y se le denomina también independent, ¿sí? Independent clause. ¿Sí? Clause significa proposición. Proposición independiente. ¿Por qué? Porque podría estar sola en el texto. Podría estar sin todo esto antes, ¿sí? Yo podría encontrar una oración que diga, you have to identify them. Más allá de que esté sacada de contexto y todo lo demás, es una oración gramaticalmente correcta, ¿sí? Tenés que identificarlas. No estaría mal. Ay, no. No hay para acá. Ahí está. Bien. Pero ¿qué pasa con esta, la que tiene el conector? Fíjense, imaginen que yo les digo, a ustedes les explico. Aunque no tienen que memorizarse los conectores, ¿no les parece que falta algo? ¿Sí? ¿Qué? Aunque no los tengo que memorizar, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Sí? Por eso decimos que es dependiente y que es menos importante, porque no puede estar sola en el texto. ¿Sí? Necesita estar unida a algo. Justamente, ¿quién une esa idea menos importante a la idea más importante que es esta? Bueno, el conector. ¿Sí? Ese es el nexo. ¿Ok? Bueno, de vuelta, esto no es necesario que lo sepan, digamos, pero sí que tengan una noción para poder además identificarlos y encontrar esa relación, ¿sí? Entre las ideas y demás. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Queda menos de un minuto. Cortamos y volvemos al mismo enlace. ¿Les parece?